Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo se pueden hacer unos aretes en plástico mágico o conocido también como plástico encogible o plástico poliestireno, que quedan súper bonitos y en este caso serán unos gatitos. Listo, lo primero que yo hago es hacer mis bocetos, o sea, para tener como una referencia de lo que voy a hacer en mi diseño. Como en este caso quiero unos gatitos, entonces voy a dibujar varios gatitos, no los varié mucho, o sea, la idea que tenía en un comienzo era como definir qué tamaño, qué proporciones y cómo quería los ojos. Entonces los bocetos pues fui variando eso para ir escogiendo cuál era el que me gustaba. Este boceto no es el diseño final, yo necesito tener una referencia más clara respecto a qué tanto se coge el material según pues la escala que me da el empaque. Entonces simplemente me sirve como una referencia en este momento. Ahora lo que voy a hacer es, usando una hoja con guías, voy a dibujar un cuadrito donde voy a dibujar, o sea, volver a dibujar mi diseño, pero ya teniendo en cuenta la escala con la que tengo que trabajar según el material. Entonces yo en este caso lo que hago es hacer un cuadrito colocando una línea de referencia en la mitad hacia ambos lados, o sea, vertical y horizontal. Eso me permite tener como más control de lo que voy a dibujar del boceto y me permite hacer como que el dibujo sea más equilibrado, proporcionado a ambos lados, porque lo que quiero hacer es un gatito de frente. Eso ya son como cosas mías y como me gusta trabajar y como me gusta dibujar mis diseños, pero mientras se mantenga la escala, o sea, el dibujo, pensando en cómo se va a escalar el material, uno puede hacer lo que uno quiere, o sea, ya es como dependiendo de cómo uno trabaje su dibujo. Aquí lo que estoy haciendo es un dibujo con un lápiz rojo para tener como una referencia, pero ya luego lo voy a repintar con este otro lápiz más oscuro porque es muchísimo mejor tener unas guías que sean claras a la hora de trabajar el otro material, para que no vayan a haber confusiones como de qué estoy haciendo y me quede lo más parecido pues al diseño que yo tengo. Listo, entonces ahorita ya voy a revisar mi plástico. Tengo que tener en cuenta lo que decía en un comienzo, que el material tiene una escala para encogerse, entonces si puedo hacer una prueba previa pues sería ideal. Ahora yo aquí lo estoy mirando hacia qué lado lo quiero utilizar, porque si yo lo utilizo verticalmente, él va a tender a quedarme ampliado hacia arriba, se empieza como a estirar la pieza. Si yo lo uso horizontal, la hoja pues me va a quedar más achatadito. Yo en este caso quiero que me quede estiradito, así normalmente trabajo, entonces no voy a usar la hoja horizontal como la tengo aquí, sino vertical. Definitivamente quiero que me queden hacia arriba. Bueno, entonces ahorita ya voy organizando mi hoja sobre el diseño. La idea es que no quede tan al borde, porque cuando la recorte la idea es que yo deje unos bordecitos alrededor del dibujo, porque no la voy a cortar tan cerca de las líneas para no irlo a dañar. Entonces yo siempre dejo unos bordecitos, entonces la dejo pues como amplia y coloco unos pedacitos de cinta que para mí es mucho más fácil, así me quedan fijas y no se me van a mover cuando estoy dibujando. Si uno quiere hacerlo sin colocar la cinta, súper, pero esta es como mi manera y me funciona muy bien, porque además como voy a hacer dos, quiero que me queden igualitos. Entonces listo, empiezo a marcar mi dibujo en este caso con un rotulador negro, y luego como quiero unas líneas que las voy a tener en cuenta para la parte de pintar, no las hago con el rotulador porque no quiero que queden oscuras, sino que escojo como un color que tenga una punta finita, pues preferiblemente esos que son como de punta dura y oscurito para que se note, y hago las marquitas que quiero hacer. Termino pues como de marcar con mi rotulador el resto de las líneas y ya tengo mi diseño, mi primer gatito. Ahora lo que voy a hacer es dibujar de una vez al lado el segundo gatito, porque como son aretes quiero que me queden igualitos, entonces los voy a ir pintando al tiempo. Es mucho mejor y más fácil porque como voy a mezclar colores en este caso, quiero que ambos queden exactamente iguales. Entonces ya arranco con mis colores a hacer las primeras líneas, primeras sombras, y lo que voy haciendo es que lo mismo que haga en este primer gatito, en este primer dibujo, lo voy a hacer en el segundo para que me queden lo más parecidos posible. Claramente como son dibujos hechos pues como a mano y mezclando colores y haciendo como degradados, pues no van a ser exactamente iguales, pero van a quedar muy parecidos si trabajo de esta manera, haciendo los dos al tiempo. Listo, entonces ahí lo que voy haciendo es como colocando sombras, empezando pues como a dar los colores al tiempo para ir definiendo qué es lo que quiero y que me vaya dando como los tonos que me gustan.
Entonces, para usar ya como blanco, que es lo que quiero hacer como unas luces en mi dibujo, a pesar de que ya usé amarillo y eso me da cierta iluminación, el blanco va a quedar mucho más bonito cuando yo hornee el material, porque es un color que tiende a empastar, todos empastan, pero el blanco se ve muy chévere cuando se hornea. Entonces, como no debo trabajar sobre una hoja blanca porque no voy a verlo, yo coloco un papelito más oscuro que me permite que cuando esté haciendo mis lineecitas, esté pintando con mi color blanco, se vea claramente qué es lo que estoy haciendo y dónde lo estoy colocando. Entonces suele ser como lo último que hago después de que ya he colocado los otros colores y las sombras, que normalmente empiezo con las partes oscuras, empiezo a colocar las luces. Ahora lo que voy a hacer es colocar unas sombras en la parte de abajo que igual solo las voy a dejar como solo con las sombras, porque esas van a ir básicamente al color que coloque en el fondo del material después. Tengo que tener muy en cuenta, por eso estos dibujos no están pintados muy oscuros, es que cuando se encoge el material, como decía ahora con el blanco, se empasta el color, entonces va a quedar mucho más fuerte y más vivo. Entonces si me excedo, podría quedarme una mancha y no verse bonito. Escogí amarillo para hacer los ojos, para que contraste bonito con el morado. Y lo último que voy a hacer es colocar de nuevo mi papel cafecito, que aquí lo tengo, para hacer los últimos brillitos. Ahora, voy a repintar nuevamente, yo repinto nuevamente las líneas, porque al pintar los colores suelen quedar por encima de las líneas que ya había hecho antes, y como decía antes, otra vez el color suele empastarse cuando se encoge el material, cuando uno lo hornea, entonces va a quedar los blancos o incluso el color morado, el amarillo encima de las líneas y no se va a ver bonito. Entonces yo suelo repintar otra vez todo para que pues como resalten las líneas, que es lo que quiero, y no vayan a quedar como manchadas debajo de los otros colores. Ahora, cuando haya terminado de delinear, voy a cortar. Entonces yo lo que hago es dejar unos espacios, o sea, unos bordes alrededor del dibujo, no corto sobre la línea que hice de contorno, siguiendo como la forma de lo que dibujé. Ahora entonces voy a empezar pues como a mostrar cómo lo hago. Básicamente cuando ya estoy lista, entonces ya tengo mis piezas para hornear. Lo que hago es precalentar mi horno, en este caso tengo un horno eléctrico, y uso la temperatura que me dice el empaque. Normalmente me funciona. Entonces coloco mis piezas, como no son tan grandes, las voy a hornear al tiempo. Es mejor hacerlas si son muy grandes ya una, porque tengo más control en lo que estoy horneando, pero en este caso las voy a hornear los dos sobre una bandeja plana para que no se me vayan a deformar, y lo ideal es usar un material que aísle. En este caso yo tengo papel encerado, el papel aluminio también puede servir, solo que da mucho más calor. Este es el ideal, este papel encerado. Las ubico bien al centro para que el calor les llegue de manera pareja y no se me vayan a empezar a deformar de forma diferente o como a tiempos distintos. Entonces lo mejor es que estén ubicadas como hacia el mismo lugar, por eso las centro muy bien. Listo, entonces ya tengo mi bandeja, la voy a acomodar con mucho cuidado. En este caso me coloco un guante mejor para que no vaya a haber riesgo de quemaduras, y ya bueno, listas ahí. No es sino esperar a que empiece a hacer el trabajo el horno. Cuando ya están prácticamente planitas, las espero un momentito para que no vaya a haber riesgo de que queden como encocaditas, y trato de ser muy rápida a la hora de sacar la bandeja. Es difícil, pero hay que ser muy rápido y con algo planito empezar a aplastarlas. Es para que ellas, aprovechando que todas están calientes, queden lo más planas posible. No usen nada plástico porque se podría derretir. Un vaso está súper. Así más o menos quedan las piecitas. Como decía, el color suele empastarse, entonces parece que se nota mucho. El blanco queda muy evidente, pero cuando le coloquemos un color blanco de fondo, como en este caso se ve este papel, ya no se va a ver de esa manera. Y el blanco que colocamos de color va a dar como una especie de textura en la parte de adelante, porque vamos a pintar en la parte de atrás de la pieza para dar como el fondo. Van a quedar súper bonitas. Listo, entonces ahora cuando ya tengo mis piezas listas para resinar, lo que yo hago es que voy decidiendo sobre qué las voy a colocar. En este caso yo trabajo sobre unas como basecitas de plástico que en algún momento armé, y yo las fijo con cinta transparente. Es mejor porque pega mucho más fácil sobre el material plástico. Las fijo para que no se me vayan a mover,
y para no tener que tocarlas con las manos, porque cuando las toca uno con los dedos, como son piezas tan chiquiticas, suele regarse la resina por todos lados y uno termina haciendo un desastre. Entonces lo ideal es como ubicarlas en algo que yo luego pueda como manejar. En este caso, a veces cuando son cosas pequeñas yo pongo las dos en una sola, pero bueno, estas no son tan chiquitas, entonces voy a trabajar individualmente. Listo, entonces ahora voy a empezar a aplicar mi resina por la parte de adelante. Esta resina UV no necesita ser sellada previamente como la resina cristal o la que conocen como A y B, porque esa suele ser como muy caliente y puede correr los colores. Esta no tiene esa situación. Entonces yo la aplico directamente y lo que voy haciendo es esparcirla muy bien hacia todos los lados. Las piezas suelen quedar un poquito encocadas, entonces hay que ser muy cuidadoso de que la resina no se vaya a ir hacia el centro y quede muy delgadita hacia los bordes porque no se va a ver tan bonita. Para secar mi resina yo no tengo una maquinita de esas que se usan de uñas acrílicas, entonces hice mi propia caja con una luz ultravioleta. No es pues la ideal, pero hace el trabajo, o sea, es una luz muy bajita, entonces toma mucho tiempo, pero hace la función. Solo acomodarla bien al centro para que no vaya a haber problemas de que la pieza quede inclinada y no se me vaya a derramar o no se me vaya a caer como así hacia los lados. Cuando ya está seca y están secas mis piecitas, que fue lo que hice acá, ya lo que voy a hacer es trabajar por la parte de atrás. Entonces el primer paso básicamente es pintarlas para que ya podamos poder crear mi fondo. Lo que yo hago previamente es lijarlas. Eso ayuda a que la pintura coja siempre muchísimo mejor. No es súper lijado, es como para que la pintura pegue bien. Vuelvo y las coloco en la base para así no tener que tocarlas, sino hacer como mucho desastre con la pintura y arranco, mejor dicho, de una. En este caso pues voy a usar pintura acrílica, cubre muy bien a pesar de que hay que darle varias capas, pero me funciona. Voy a usar pintura acrílica blanca y lo voy a hacer con una esponja, no con pincel porque es más demorado y más dispendioso. Solo que pues el pincel me permitiría dejar los bordes por ejemplo sin pintar y puede ser bonito, pero en este caso yo voy a hacerlo más rápido y voy a cubrirlo completamente. Entonces voy haciéndolo con golpecitos y ya cuando tenga la primera capa voy dejando secar y así hasta que tenga 3-4 capas que ya me cubra completamente la parte de atrás. Listo, entonces cuando ya están secas y ya siento que ya no va a pasar la luz y no se va a ver feo, entonces lo que hago es que las despego y listo para trabajar como la parte de atrás de poner las basecitas de los aretes. Lo que tengo que hacer es igual dejarlas como bien limpias antes de colocar la resina. Entonces mi paso siguiente es con un bisturí ir quitando los sobrantes con mucho cuidado para no irme a llevar ni la resina que ya coloqué ni el plástico y no irla a dañar. Tiene que ser con mucho cuidado. La pintura acrílica sale muy fácil, entonces no es para nada problemático ni es algo pues que me vaya a tomar como mucho tiempo. Finalmente las limpio con un trapito humedecido en un poquitico de agua y así termino de quitar como las últimas manchas y cualquier cosa que haya quedado al final. Listo, entonces ya voy a trabajar la última parte. Yo para esto uso una linterna UV para pegar las basitas de atrás. Esta es súper buena para eso. No la uso para toda la resina porque suele darme burbujas, entonces únicamente la uso para pegar las basecitas. Las pego con la misma resina, no necesito nada más. Y básicamente es como que miro dónde las quiero ubicar y ya les coloco la resina para que queden fijas. Trato de ser un poco cuidadosa, que no sea mucho lo que se vaya para que sea fácil. Simplemente necesito un poquito de resina, muy poco, únicamente para ubicarlas. Y el palito lo coloco centrado, pero como hacia los lados, un poquito hacia arriba para que cuando el arete se coloque, o sea, como pensando que el arete se vea bonito. Con mi linterna empiezo a secar y espero unos 30 segundos más o menos y ya queda súper fija. Entonces cuando ya las tengo listas, las toco como doy cuenta que ya no se me van a caer ni se me van a mover y ahí sí termino de colocar la resina cubriendo toda la parte de atrás. Esto lo hago también para que no se me vaya pues, a dañar la pintura, y al colocar resina en toda parte evito que el palito se vaya a caer fácil. Hay personas que solo las pegan y ya, pero yo suelo cubrirlas completamente porque así también pues queda la pieza como aislada. Además ayuda pues al sudor y todas las cosas como que uno puede tener en el cuerpo, entonces van a durar más tiempo. Igual que con la parte de adelante me aseguro que se esparza muy bien y de nuevo acomodo mi lámpara ultravioleta en mi caja y a secarlas y esperar a que estén listas. Listo, entonces ahora ya me aseguro de que sí están secas y las voy a despegar. Ya prácticamente tengo mis piezas, solo es quitarles la cinta
Y yo lo que he optado por hacer ahora que descubrí pues como probando es que si las sobo con un poquito de, o sea, mezclo un poco de agua con un poquito de bicarbonato y las limpio con esa agüita muy suavemente sin empaparlas, ayuda a quitar como cualquier suciedad o sobrante que haya quedado en la cinta y quedan súper limpias, quedan bien bonitas. Se puede usar también Barsol, pero hay que tener cuidado porque suele ser un material como, o sea, un líquido como muy abrasivo. Entonces lo del bicarbonato me ha funcionado. Ya solo es colocar las maripositas y listo. Tenemos unos bonitos aretes de gatito que se pueden usar. Y entonces básicamente este es el proyecto sobre el que trabajamos, unos areticos de gaticos. Lo ideal sería como que siempre tengamos en cuenta de que la primera puede que no nos salga el proyecto y siempre es como una cosa de experimentar y probar el material. O sea, definitivamente si es la primera vez que usas esto, es como intentar varias veces para ir conociendo los materiales, el plástico y la resina, que a veces no son tan fáciles de usar a la primera.